Lo primero de todo, Adrián, muchas gracias. Es la segunda vez que grabo esto y muchas gracias por tu paciencia, por todos los problemas que he tenido de sonido y de todo. Y decirte también que muchas gracias por contactar conmigo, porque es una entrevista muy interesante y es una entrevista que yo quería traer al canal. Dicho esto, me gustaría que empezases un poco contando quién eres, por qué te has ido a Georgia, también en qué consiste tu empresa. Cuentes un poco cómo has ido a parar allí, porque, como he dicho antes, mucha gente igual se imagina que has ido allí porque de primeras había pocos impuestos y tú querías forrarte. Entonces, que nos cuentes un poco tu historia. Bueno, primero que todo, que no te preocupes por los fallos técnicos, esto pasa y gracias por traerme aquí a tu canal. La verdad que me gusta mucho tu canal, comulgo con mucha información, con ideas que tienes y que promueves en cuanto a tu contenido y por eso un poco te contacté para ver si podíamos hablar un poco sobre Georgia para darla a conocer a tus seguidores, ¿no? Respecto a Georgia, mucha gente, los pocos que hoy en día conocen Georgia, porque lamentablemente hoy no se conoce tanto, al menos en países como bueno, en lugares como Latinoamérica o en países como España, lo poco que se conoce se suele vincular mucho a únicamente hablar de impuestos, de que es un lugar de impuestos bajos y que todo el mundo que está allí está para pagar pocos impuestos y forrarse, como bien decías, ¿no? Yo personalmente no fue mi caso, no fue mi caso y te diría que la gran mayoría de gente que viene aquí al país no suele ser un poco ese es el incentivo como el incentivo principal, motivo por el cual venir aquí a este país a residir, ¿no? En mi caso, yo tengo amigos georgianos, buenos amigos georgianos en España, de los cuales, bueno, me hablaron y me introdujeron un poco el país antes de yo conocerlo personalmente. Me hablaban también, y no solo en materia de impuestos, sino pues, desde la comida hasta el ambiente que hay en el país, la hospitalidad de las personas. Evidentemente hablamos en un contexto genérico, luego pues evidentemente te encuentras de todo, pero bueno, en definitiva una cantidad de cosas que para un emprendedor joven como yo, nómada digital, que me gusta viajar, que me gusta conocer países, me sentía bastante atraído, ¿no? Yo soy de España, yo he vivido toda mi vida en España, yo he emprendido en España y llegaba un momento en el que ya no solo quería tomar una decisión de un cambio de país para que mis negocios estuvieran establecidos en otro país, pues que no comulgaba especialmente con lo que estaba ocurriendo en España, sino que además fuera un país que a nivel de, bueno, pues de coste de vida fuera económico o más económico que mi país de origen, que estuviera cerca, un poco a medio camino entre Europa y Asia, puesto que yo soy una persona que me encanta mucho viajar, he viajado por muchos, gracias a Dios, por muchos países de Europa y ahora estoy un poco en la línea de empezar a viajar por el sureste asiático y en definitiva yo buscaba un país donde como base yo pudiera estabilizar tanto mis negocios como mi vida a nivel particular y que esto no me saliera por un ojo de la cara, es decir, que fuera algo factible, permitir que el negocio o los negocios que yo tengo puedan ir cogiendo su forma y su peso poco a poco sin yo tener que descapitalizarlo de la noche a la mañana, ¿no? Debido a impuestos o ya no solo impuestos, debido a independizarme, debido a pues que cualquier cosa en general es mucho más caro en mi país de origen que no, por ejemplo, aquí, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo siempre intento trasladar sobre Georgia no es únicamente o no tanto los impuestos, sino más bien el coste de vida. Para mí, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene Georgia es que es un país barato. De hecho, luego si quieres hablamos un poco sobre el coste de vida y demás, pero en general, bueno, te diría que es, según índices mundiales es el 10º país más económico del mundo, más barato donde vivir. Yo no creo que sea ni mucho menos el más barato, porque hay cosas que uno nota que, pues, que no hay tanta diferencia como con España. Por ejemplo, pues, un supermercado, la comida, el día a día, digamos, de tu cesta básica, efectivamente es más barato, pero no notas que estás llenando el carro por, no sé, por 20 euros. No, no, ni mucho menos. Hay que decir, hay cosas donde no se nota tanto y en otras sí. ¿Dónde se nota mucho, por ejemplo? Bueno, a mí me parece una pasada poder vivir en el centro de la capital, en Tbilisi, y poder estar pagando como mínimo 200 euros por un apartamento y si quieres algo pues muy top, 2, 3 habitaciones, completamente reformado, incluso con los gastos incluidos de electricidad, agua y demás, pues por 500. ¿Eh? De hecho, con todos los contactos de, bueno, hispanohablantes en Georgia que yo conozco, con clientes, amigos, etcétera, no conozco actualmente a nadie que esté pagando más de 500 euros al mes por un buen apartamento, ¿no? Y eso pues hace un poco
que yo desde que vine primero por vacaciones, por turismo, por conocer un poco el país, a definitivamente decir, oye, pues me asiento aquí en el país y ayudo junto con mi equipo local y georgiano a emprender y a residir a otros, digamos, contactos como yo que necesitan ayuda al respecto, pues la verdad que encantado hasta la fecha que tomé esa decisión. Sí, sí, no. Es que hay algo que has comentado que a mí me parece muy, muy interesante. Es el hecho de que yo también creo que llega un momento en la vida, tú que ya tenías, como has dicho, ciertos negocios, que uno se plantea dónde quiere vivir y dónde quiere establecerse. Y es donde uno tiene que empezar a mirar, como bien dices, no solo los impuestos, sino también otro tipo de cosas que ya veremos más adelante, porque yo es lo mismo que tú has dicho. No me interesa Georgia solo por el hecho de que tenga bajos impuestos, que también. Es porque es un país, por lo que tú has contado también en otras entrevistas, muy afable también, por ejemplo, a la inversión, a reinvertir, que ahora hablaremos sobre ello. De hecho, tengo lo que es la entrevista más o menos dividida en diferentes bloques, economía, un poco de la sociedad también, algunas dudas que yo tengo. Y lo primero de lo que me gustaría hablar de la economía es el coste de vida. Me has dicho el tema de alquileres, que me ha quedado bastante claro. El salario, ¿allí hay salario mínimo? ¿Sabes si lo hay? ¿Es alto? ¿Es bajo? Porque, por ejemplo, aquí en España creo que estaba en 970 pavos ahora mismo, ya sabes. Bueno, yo me encantaría hacer un matiz en referencia, si hablamos del salario, y es que creo que Georgia, en mi opinión, no es un país donde venir a buscar trabajo. Georgia es un país hermoso, estupendo, idílico en muchos aspectos, principalmente, pues lo que decía, desde coste de vida, emprendimiento, que es relativamente fácil hacer negocios, montar tu empresa, registrar tu actividad, etcétera. Y bueno, otras cosas como visitar lugares magníficos, etcétera. Sin embargo, venir a buscar empleo, como sí que es factible en otros países, principalmente de Europa, pues aquí no es posible. No es posible principalmente porque no vas a ser bien remunerado. Lamentablemente es algo de que, bueno, tienen que mejorar mucho en el país. Aunque parezca de broma, el salario que ellos actualmente tienen en Georgia mínimo es de $100, $110 anuales, anuales. Es Anuales. decir, que sí, pero es poco menos que Turquía, ¿eh? Es decir, estamos hablando de que los países vecinos, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, si no recuerdo mal, Armenia son $20 más. Quiero hacer un pequeño matiz al respecto, y es que este salario, yo personalmente nunca lo he visto aplicarse, ese salario Claro. mínimo, nunca lo he visto aplicarse a, digamos, como en el tejido y la actividad empresarial aquí en Georgia. Yo personalmente tengo muchos contactos y amigos georgianos, nadie, absolutamente nadie cobra, no sé, $10 al mes, nadie. Es digamos, yo me centro en indicarte o darte la variable que por sí está fijada en esa cantidad anual, pero sin embargo, bueno, pues por ejemplo, pongamos un salario típico de un camarero, de un puesto de empleo estándar Sí, algo en así un estándar. restaurante, sí, un restaurante, un supermercado, pueden estar cobrando alrededor de, luego evidentemente hay matices, pero pueden estar cobrando alrededor de 500 a 800 laris, que esto equivale aproximadamente a, que igualmente en mi opinión evidentemente es muy poco, ¿no? Pero ya no son esos $100 anuales. Pues estamos hablando de unos 200 euros aproximadamente mensuales. Es muy poco, porque a pesar de que Georgia tenga un estilo de vida pues que todo es más económico que en otros países, como por ejemplo en nuestro país, España, sí que es verdad que yo personalmente no podría vivir con 200 euros. Ya prácticamente eso y más es lo que te cuesta un apartamento, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía es un país que está en desarrollo. No olvidemos de que hace pocas décadas era un país de la Unión Soviética, del cual si quieres un poco después hablaremos del contexto cultural que hay detrás y la situación histórica. Y de hecho, buena gran parte de culpa la tiene esa, ¿no? De que todavía es un país muy joven en términos de crecimiento y que le faltan muchos años de desarrollo y poco a poco poderse adaptar a algo que sea adecuado para el desarrollo del país, evidentemente. Sí, 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 yo lo decía porque yo más o menos me hacía una idea. Cuando uno normalmente se va, por ejemplo, a Alemania, a Suiza, va por el salario, va a trabajar allí.
pero irte a Georgia, yo no sabía hasta qué punto era bajo el salario. Sí que me ha sorprendido el tema del salario mínimo. Entiendo que es más que nada anecdótico, pero aún así 200, 300 euros es bajo. Pero creo que es bastante interesante, no para que si tú vas allí y tengas una empresa pagues eso, pero joder, si vas allí con una empresa igual pagas, no sé, 400 euros, que ya es un mejor salario menos común, pues al final puedes montarte una empresa con un trabajador con 400 euros, que supongo que luego haya pegas porque tengas que pagar quizás ciertos impuestos o demás. Pero más o menos, sin embargo, aquí el coste de un trabajador mínimo en España estamos hablando de cerca de 2.000 euros, entre lo que tienes que pagar en impuestos más el propio salario mínimo, que es también algo a tener en cuenta, porque muchas veces se habla solo de los impuestos que una persona tiene pensando que tiene una empresa solo de una persona para él o que es autónomo, pero que también uno puede crear empresas y tener trabajadores y es un sobrecoste muy, muy alto. Sí, y de hecho, aquí es donde me gusta hacer un matiz en cuanto a positivo, algo que realmente me gusta mucho de este país, que es que a pesar de que, como decía, hay muchos elementos que hoy en día demuestran de que es un país a nivel financiero no sólido y no estable, aunque está en crecimiento, una cosa que me está gustando cada vez más es que estamos viendo una clase media que cada vez está aumentando más. ¿Qué tipo de gente hoy en día pertenece a esa clase media? Propietarios de restaurantes, por ejemplo, pequeños comercios pero que tienen un cierto desarrollo tecnológico. Estamos hablando de startups pequeñas, de gente tanto joven como incluso yo conozco, tengo contactos georgianos de 30, 40 y hasta 50 años que están haciendo desarrollo en I+D en el país. Incluso criptomonedas, la minería de criptomonedas, del cual si quieres luego hablaremos en términos fiscales lo que supone esto. Incluso te diría que hay excelentes programadores de software, excelentes profesionales del marketing online, bueno, al final este tipo de carreras o de trabajos que requieren un talento, un know-how en relación con la tecnología. Y una cosa que me gusta mucho es que se hacen valer. Es decir, la persona, el georgiano con talento, no se vende por 2 duros. Entiende la situación y el contexto actual del país, pero entienden de que ese conocimiento, ese know-how y ese talento que ellos tienen vale mucho más de lo que se puede pagar o de lo que una empresa te va a querer pagar. Y ellos hacen valer y normalmente te quieren negociar condiciones salariales muy, pero que muy ventajosas para ellos y así que me gusta que sea. De hecho, yo jamás recomiendo que se venga a Georgia para intentar, pues, por ejemplo, montar un negocio y pagar mal a los empleados, puesto que no va a salir rentable a la larga, puesto que en Georgia, si lo que buscas es personal poco cualificado, que únicamente busquen la renta al final de mes si se acabó, la vas a tener, pero no son personas que estén completamente, digamos, adecuados, motivados estando en tu proyecto, si lo que están viendo, que de hecho cada vez vienen más startups, proyectos tecnológicos aquí al país a desarrollarse, lo que buscan es precisamente lo contrario, buscan al mejor talento que existen principalmente la capital en Tbilisi, y eso se paga. Por lo tanto, No, no, eso no. sí que es muy interesante que ayuda al desarrollo del crecimiento del país. Eso por supuesto. Yo lo que venía a decir era un poco de que al final también entiendo que hay empresas, sobre todo también del mundo del software y demás, que se irán allí, supongo, en los últimos tiempos, porque habrá gente con mucho talento en Georgia, pero al final, si buscan una gente con talento en España o en Suiza, van a tener que pagar más en proporción que al de Georgia. Pero por Totalmente, supuesto, o totalmente. sea, que nadie piense que va a ir a Georgia y va a ir a pagar 300 euros, porque lógicamente va a tener un trabajador que va a hacer su trabajo y ya está, no va a estar comprometido con el proyecto. Sí que me gustaría también comentar un poco sobre la tasa de paro, déficit que tiene el país, así un poco ya más datos macroeconómicos. Hemos empezado hablando de las cosas mundanas de las que todo el mundo ve, pero sí que me Uh gustaría -huh. un poco hablar hasta qué punto tú sabes, porque igual no conoces los datos, de eso, de la tasa de paro, el déficit, si es un país que tiene mucha deuda, si es más o menos responsable en eso, no como España. Si bien es cierto que no te podría decir el número exacto de, por ejemplo, el porcentaje de paro o el índice de deuda respecto al PIB, etcétera, sí que te podría dar un poco la sensación como expat y también un poco la opinión de personas, digamos, locales, de georgianos, un poco de la sensación que ellos tienen al respecto. En relación con el paro, sí que te diría que mi sensación, y un poco por lo que me comentan, es que evidentemente ahora ha subido debido a la situación provocada por el coronavirus. Lamentablemente hay bastante desempleo, pero que en cualquier caso no llega a los índices, por ejemplo, que podemos manejar en países desarrollados como es España.
ni mucho menos estamos hablando de algo parecido. Evidentemente no quiero decir con esto de que aquí todo el mundo tenga trabajo y que todo sea perfecto, no. Aquí hay muchas cosas a mejorar, evidentemente. Es un país que al fin y al cabo es un país del segundo mundo, que está en vías de desarrollo, que le quedan muchos años para crecer y que de hecho no me cabe la menor duda, por lo bien que lo están haciendo en algunos aspectos, va a seguir creciendo y de hecho está creciendo año tras año, pero que en materia de paro yo creo que después de la situación que está provocada por el coronavirus, la inversión volverá a activarse de manera agresiva en el país, precisamente por el tipo de país que es, por las ventajas fiscales que hay, por lo fácil que es en general hacerlo todo, cero, no cero, pero prácticamente cero burocracia, y en ese sentido yo creo y no me cabe la menor duda de que otra vez el trabajo se volverá a reactivar. Lamentablemente sí que es verdad que ahora mismo hay gente que lo está pasando muy mal en relación con el trabajo, han perdido trabajo, esa es la realidad, desde camareros, como hemos hablado antes, hasta incluso personal cualificado. Y lamentablemente, pues eso está sucediendo, como en todos los países. Pero sí que te tengo que decir de que el paro no es tan agresivo como en otros países, de incluso la Unión Europea, que están en una posición económicamente hablando, financieramente hablando, mucho mejor que este país. En relación con la deuda, bueno, te diría que, sin ir más lejos, hace un mes, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han concedido deuda a Georgia. De hecho, te diría que Georgia, que es un poco que parece la olvidada, allá que está a medio camino entre Europa y Asia, te tengo que decir que recibe mucho apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos. En mi opinión, creo que a la larga van a acabar recibiendo mucho más de lo que ahora reciben, pues de hecho les cuesta, ¿no? Les cuesta mucho de que a veces les hagan caso, porque a día de hoy no pertenece como tal a la Unión Europea, aunque dicen, y esperemos que así sea, por el bien del país, de que después de Macedonia probablemente Georgia será uno de los próximos países en entrar a la Unión Europea. Quién sabe si será un año, 5, 10 o 20, pero un poco parece que está bajo ruta, está en el roadmap. Y parece que les están ayudando a un poco a paliar la situación tan grave que está atravesando el país en términos financieros derivado de la situación del coronavirus. Les están dando ayuda, les están dando, digamos, les están financiando a deuda y veremos después cómo lo va a pagar, de qué manera y todo en general. Pero bueno, parece ser que apoyo no les está faltando al respecto. Sí, supongo también porque esto al final es un juego de poder. A Europa también le interesa sobre todo la posición geopolítica, yo creo, de Georgia ahí. Entonces yo también creo que Georgia en los próximos años por eso y también porque interesa ir a la Unión Europea. El único miedo que yo tengo de eso es que al entrar a la Unión Europea empiecen a tener que subir los impuestos y demás. Es el único miedo que yo veo. Pero teniendo en cuenta las entrevistas que has hecho, que lo que te he escuchado y tal, y un poco el gobierno que ahora veremos, me da a mí que no. Y especialmente por un motivo, Javi. Algo que me pareció muy, pero que muy atractivo, es que yo suelo valorar países ya no solo a corto o medio plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Sí, para El vivir hecho ahí de que toda yo la esté vida. viviendo, sí, el hecho de que yo esté viviendo en Georgia para mí no es una casualidad. La verdad que la estudié muy a fondo, con sus pros y sus contras, pero una de las cosas que más me gustó, y es algo que prácticamente no todo el mundo sabe que está interesado en el país, en Georgia, que incluso te diría que hasta muchos georgianos no lo saben y que es un tema muy interesante de comentar, y es que actualmente para poder subir los impuestos el gobierno actual o el que venga posteriormente no puede hacerlo y se tiene que votar bajo referéndum. Es Hostias. uno de los pocos países que para poder o crear nuevos impuestos o subir los actuales tiene que ser votado bajo referéndum. Y es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención y me gustó, me encantó. Sí, Porque sí. evidentemente, a no ser que sea algo positivo para la ciudadanía y que los propios ciudadanos consideren de que es algo que a la larga les puede generar un cierto crecimiento, se votará a favor. En caso contrario, no se votará a favor. Y eso hace de que ya no solo para la gente local, sino que para en general los residentes, seamos expatriados, como es mi caso, o no, nos afecta muy positivamente eso. Desconocía por completo que Georgia tenía esa medida y me parece increíble, porque yo una de las medidas que yo siempre he pensado para intentar controlar los estados es una medida similar para el tema de los impuestos y también otra para el tema del déficit público, para que solo haya déficit público en el caso de que lo aprueben todos. Pero el tema de que lo tengan para los impuestos me parece algo increíble y lo que tú dices, cuando te pones a analizar países, eso vale mucho, porque al final te está dando una garantía de que durante los próximos 5, 10, 15, 20 años eso no va a cambiar.
Y eso es muy importante hoy en día, porque mucha gente, por ejemplo, se va a Andorra o se va a otros países, pero es que al final te estás yendo por la situación actual que tiene ese país. Luego puede ser que cambie. Totalmente. Este país, Georgia, ha demostrado de que el crecimiento que está obteniendo no es debido a sablar, entre comillas, a la gente que vive aquí, tanto locales como extranjeros. Se ha dado cuenta de que lo que tiene que hacer es darles la bienvenida con unos impuestos justos, con una política fiscal amigable, pero hacerla respetar, que es una cosa que a mí me gusta mucho de Georgia y que es algo que realmente siempre traslado a la gente que está interesada en Georgia. Georgia no es un diva jauja. El gobierno georgiano, las instituciones públicas locales de Georgia, por ejemplo, el Ministerio de Economía, no se salta por la torera de que una empresa no esté pagando impuestos. No, aquí hay auditorías para empresas, aquí realmente hay penalizaciones por hacer cosas que no están bien hechas. Y eso es algo que a mí personalmente me garantiza que este país va a seguir va a continuar creciendo, entre otras cosas, y también, según un índice mundial, este es uno de los países que más hace valer sus contratos entre empresas. Y eso Sí, es una cosa que a mí me parece, sí. esa es una de las cosas que yo te quería preguntar, porque yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que es una multinacional y a una vuelta, pues abrió una sede, creo que fue en Turquía, y en Turquía sí que tuvo problemas con el tema de los contratos, que si, por ejemplo, había firmado un contrato con un banco, pero como que allí los contratos deben ser muy laxos y al final tuvo que cerrar esa sede. Y al final eso es algo también muy importante a la hora de atraer nuevas empresas, sobre todo empresas grandes, multinacionales, a esos sitios, porque si no, no se van a ir ahí. Totalmente. De hecho, mira, tengo aquí un pequeño índice de unos cuantos temas que creo que es importante matizarla respecto a Georgia. Georgia, a nivel mundial y según el Banco Mundial, es el número 2 en la apertura de negocios, principalmente por la facilidad que tiene registrar tu actividad. Evidentemente te preguntan si ven algo mal, te lo deniegan, te dicen los motivos y te indagan, te estudian si ven que efectivamente estás haciendo algo irregular, ¿no? Pero realmente la burocracia es tan laxa, es tan sencilla de que realmente están allí pero no les notas. Y ellos hacen su trabajo, su cometido, pero sin que a ti te tengan que molestar especialmente. Una empresa la puede registrar en prácticamente 2 días. El tercer día ya estás operando con la propia sociedad, además de que es muy barata en términos de tasas gubernamentales y que todo es un proceso muy sencillo. Luego, en cuanto al registro de propiedades, hablamos del top 5 mundial. Es el número 5 a nivel mundial en el registro de propiedades, lo que quiere decir de que si realmente quieres adquirir una propiedad, sea bueno, pues real estate, por ejemplo, comprar una vivienda, comprar un terreno, previo pago del impuesto correspondiente, que es un 1% máximo, del cual si queréis luego hablamos cuando hablemos de la política fiscal, es muy sencillito, compras la propiedad, pagas el impuesto correspondiente de carácter anual y se acabó. Luego tenemos otros índices como, por ejemplo, que para obtener crédito es uno de los top 20 a nivel mundial. Quiere decir que si tú tienes una empresa o estás empezando con tu negocio como el estatus de small business, lo que equivale un poco al autónomo en España, tienes facilidad para obtener préstamo por parte de los bancos georgianos. Y Ellos siendo intentan extranjero apoyar. también. También. Evidentemente van a intentar, pues eso, hacerte preguntas, conocer un poco tu movimiento, tu actividad. Evidentemente ayuda mucho si ya tienes movimiento, facturación, pero en general es bastante sencillo obtener financiación. De hecho, una cosa que me encantó, Javi, yo personalmente cuando yo vivía en España y cuando yo estuve emprendiendo en España, una de las cosas que me gustaba mucho, ya no sé si esto se podría continuar haciendo o no en España tal y como están las circunstancias, pero hace ya 5 años atrás se daban muchas ayudas a emprendedores. Había las típicas ayudas de estas del ayuntamiento de tal o la universidad de tal. En general habían como ciertas ayudas para startups pequeñitas. Yo cuando llegué aquí pensaba que esto ni de coña podía existir. Y no, lo contrario. O sea, cuando llegué aquí me di cuenta de que, por ejemplo, una gran institución privada que se llama 500 Startups, 500 Startups, que es un fondo americano, también está aquí en Georgia, en Tbilisi concretamente, y está apoyando y financiando a emprendedores tanto locales como extranjeros. Pero sin ir más lejos también, Bank of Georgia, que es un banco, uno de los más grandes de Georgia, o el propio gobierno están financiando e impulsando startups. Y el sistema, digamos, el conocimiento y el know-how que tienen los jóvenes hoy en día les están intentando animar con hasta 500.000 laris
a fondo perdido, que estos son aproximadamente 125.000 euros, para poder crear empleo, para poder crear startups de alto prestigio. Y se están creando. Evidentemente tiene mucho recorrido y tiene mucho por hacer. Yo creo que estamos a años aquí en Georgia de lo que en otros países de Europa están, evidentemente, es lógico, pero sin embargo se están poniendo las pilas en esto. Y más allá de entrar en que si el gobierno este o el otro, uno podría hacer más o el otro, lo cierto es que yo personalmente conozco a georgianos que se están beneficiando de ayudas. Concretamente, para hacerte un pequeño ejemplo, hay una empresa que quiere solucionar un problema grave que en mi visión, digamos, de negocio, lo hay, que es en relación con las transacciones, los pagos mediante pasarela de pago virtual. Todo el mundo conoce, o casi todo el mundo que está metido en el mundo de las startups, conoce Stripe. Stripe es perfecta, divina para poder, digamos, recibir pagos con tarjeta, con tu e-commerce, con tu página web, etc. Sin embargo, como es un país que todavía no es muy conocido, que es un país pequeño, que está en vías de desarrollo y de crecimiento, Stripe no funciona, no opera, entre otros muchos países, en Georgia. No es el único, hay muchos otros países donde no opera. De momento, pues concretamente hay una empresa que se llama Pace, que es local, que conozco a los propietarios, que hace 6 meses desarrollaron una idea de negocio para aliarse con Visa y Mastercard junto con los bancos georgianos para poder dar esta solución que actualmente en Georgia no ocurre. Y realmente, bueno, pues después de 6 meses de desarrollo, el mes pasado obtuvieron 500.000 laris, 125.000 euros de ayudas públicas y también ayudas del banco georgiano, porque están muy interesados en hacer que se generen empleos y que se genere un talento para, evidentemente, eso también ayudará a después acabar formando parte de la Unión Europea. Se están poniendo las pilas para que sean competentes dentro de la Unión Europea. Sí, no, la verdad es que por lo que me estás contando, primero, me da la impresión de que es un país de gente más o menos responsable. Supongo que también por la ideología más conservadora que tiene, luego entramos a ello. Y sobre todo con un país con mucho crecimiento, muchas oportunidades y mucho futuro. La verdad es que me está sorprendiendo, y eso, que yo ya había visto la entrevista que tú habías hecho con Wall Street Wolverine y hay cosas que me están sorprendiendo para bien, del país. Ahora vamos un poco a hablar del tema de los impuestos, que es, calculo, que el tema que más le importa a la gente, pero sinceramente yo, de hasta ahora, de todo lo que hemos hablado, lo más importante o con lo que me quedaría sería con el tema del referéndum para subir los impuestos. Es algo que me parece increíble. Pero bueno, dicho esto, a la gente le interesa cómo son los impuestos ahí, si van a tener que pagar mucho, si el Estado les va a robar mucho o poco. Vale, pues mira, si quieres vamos por partes. Primero te diría, antes de entrar en cada uno de los impuestos más en detalle, ¿cuántos impuestos hay en Georgia? Yo te preguntaría, no sé si lo conoces, yo personalmente no tengo ni idea, ¿cuántos impuestos hay en un país como España? La cantidad de impuestos, tipos de impuestos distintos. Muchísimos, ¿no? Yo ya ni los conozco porque yo creo que tendremos que hacer un máster o tendremos que hacer una carrera solo para aprenderlos todos. Hay una cosa que me impacta mucho de muchos países, ya no solo de España, ¿eh? De hecho, por supuesto no tengo nada en contra de España, amo mi tierra y me encanta, pero en materia de impuestos y en las políticas fiscales sí que es verdad que a veces es un poco, ya no solo que se paguen muchos impuestos, sino que es que además es muy cansado porque tienes que aprender mucho de impuestos para entender tú como emprendedor lo que tienes que hacer. Hay algo yo personalmente que odio de muchos países y es que tú tengas que saber prácticamente más de impuestos en tu país para entender cómo funcionan y que tú seas, bueno, que no no lo estés haciendo mal en tu país, que estés pagando los impuestos correspondientes, que no centrarte en tu propia actividad como tal y generar ingresos de tu fuente de actividad como tal, que es para lo que estás haciendo un negocio, ¿no? Eso es algo que a mí me molesta bastante. Te diría que me molesta más eso que pagar muchos impuestos. A mí las dos. Lo que me molesta es... sí, también. En Georgia solo hay 6 impuestos. Hay 6. 6. O sea, no hay 10, 20, 100, no, hay 6. Y son además muy claros. Son impuestos a las ganancias corporativas. Ahora iremos comentando todos ellos. El VAT, que el VAT es el IVA, es el IVA, como conocemos en España. El impuesto especial, el impuesto a la renta personal, el impuesto a la importación y el impuesto a la propiedad. Estos son los 6 tipos de impuestos que hay en Georgia. Ni sucesiones, ni nada de esto. Donaciones, etcétera, nada. 6 impuestos, estos son.
Mucha gente nos pregunta, Adrián, ¿yo puedo llegar a vivir, por supuesto, viviendo, residiendo en Georgia y estar pagando 0% de impuestos? Yo, ojo, ojo. Evidentemente, 0% es como algo idílico, ¿verdad? Y eso es un mensaje un poco erróneo. Te digo un poco porque el mensaje correcto, que es el que ahora os explicaré al respecto, es muy interesante igualmente. No es un 0%, pero casi. Y vamos a explicar un poco en detalle. ¿Por qué se dice que se paga 0% de impuestos? Bueno, se dice porque realmente, eso sí que es correcto decir y argumentar, que todos los ingresos que provienen del extranjero tributan al 0%. ¿Por qué? Porque Georgia se basa en una política territorial de impuestos, lo que quiere decir que únicamente graban impuestos a aquellos ingresos brutos que provengan de Georgia, que sean locales, ¿de acuerdo? Pero este tema es importante matizarlo, puesto que alguien consideraría que si, por ejemplo, yo soy de Francia, pongamos un ejemplo, para no nombrar tanto España, si yo soy de Francia y yo soy programador informático y vengo a residir a Georgia y por lo tanto yo desde Georgia estoy facturando a mis clientes internacionales, puesto que no tengo clientes georgianos, como es un ingreso proveniente del extranjero, pago 0% de impuestos. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Porque principalmente hay que distinguir qué son los tipos de actividad y tus ingresos gravables y cuáles no son gravables. Entonces, por ejemplo, vayamos a aquellos que no son gravables. Quiere decir que Georgia no te va a reclamar impuestos por dicha actividad o por dichos ingresos brutos que tú obtengas. Por ejemplo, el póker. El póker, si estas ganancias que tú obtienes del póker son de plataformas online extranjeras y que no son locales, es decir, que no son plataformas en Georgia, basadas en Georgia, o que no son casinos físicos, por ejemplo, que vas a Batumi, que es una ciudad muy reconocida en Georgia porque es una zona costera, es un poco Las Vegas de Europa del Este porque tiene muchos casinos y demás, especialmente porque todos los países vecinos, Turquía y demás, no se permite el juego y en Georgia hay casinos especialmente porque Ya, está entonces irán permitido y todos mucha ahí. gente, claro, entonces mucha gente viene a una ciudad que se llama Batumi, que es, la verdad que es una ciudad hermosa, que a la gente que le guste la playa, pues bueno, pues es un lugar muy, muy bonito para residir aquí en Georgia. Es decir, que si el póker proviene de fuentes, digamos, online y son de plataformas extranjeras, se considera de que es una actividad que no está grabada o que está grabada al 0% y por ende no tienes que pagar impuestos. Y por lo tanto no tienes que registrar tu actividad económica en el país, lo que quiere decir que no te tienes que registrar ni como autónomo ni abrir una sociedad para poder facturar. Tú simplemente llegas al país y lo que tienes que hacer es, evidentemente, obtener la residencia porque estás viviendo aquí en el país y de manera anual tienes que ir declarando tus ganancias provenientes del póker. ¿Vale? Entonces, únicamente el gobierno lo que va a solicitar es que tú declares cuánto estás ganando de esa actividad, pero no te va a pedir que pagues impuestos por esa actividad. Otras actividades que no graban impuestos, por ejemplo, las criptomonedas, algo que hoy en día parece que es muy típico, que a la gente le gusta mucho, que es un tema que está de moda y me parece razonable que así sea. Bueno, pues por ejemplo, Georgia se declaró, digamos que en ese sentido se pronunció al respecto y la ley tributaria nos dice que no grava impuestos siempre y cuando estemos hablando de compra y venta de criptomonedas, es decir, que hagamos una acción de trading. En ese sentido, ocurre lo mismo que con el póker. No tienes que registrar tu actividad como autónomo, LLC, etcétera, pero sí que tendríamos que estar declarando pues, las ganancias provenientes de las criptomonedas. Algo distinto es la minería. La minería sí que hay un impuesto que es el IVA, que es el 18% concretamente en Georgia, porque el hash, digamos, la energía, sí que se estaría grabada, puesto que se está haciendo en Georgia. ¿Vale? Digamos que esa sería lógico y por lo tanto aplicaría el impuesto correspondiente. Pero en ese tipo de actividades sería grabar al 0%. Y ahora vamos a lo que probablemente la mayoría de tus espectadores o la mayoría de mis clientes, digamos, es lo que sucede. Hablamos de programadores informáticos, hablamos de personas que tienen un e-commerce, hablamos de expertos en marketing digital, hablamos al ¿Youtubers final de alguno habrá profesionales. también? Muy bien, de hecho los hay, youtubers, streamers, hay bastante pocos porque muchos de ellos principalmente se van a Andorra y esto que hemos visto, ¿no? De
toda la liada que ha aparecido con respecto a Rubius, Andorra y demás, pero bueno, Sí. aquí también hay alguno, aunque menos, porque todavía no se conoce tanto el país y demás, pero sí que es un país muy interesante si lo comparáramos fiscalmente con Andorra. Luego, si quieres, comentamos al respecto. Ujú. Pero especialmente este tipo de actividades digitales sí que están grabadas. ¿Y por qué están grabadas? Porque se reconoce la actividad económica que se está realizando en el país y por lo tanto tienes la necesidad de poder registrar tu actividad o bien como individual entrepreneur con el estatus de small business, para no hablar de aspectos un poco técnicos, es como el autónomo en España, o bien registrar tu sociedad, tu LLC, que es Limited Liability Company, que es como la sociedad limitada en España. ¿De acuerdo? Hay algunas actividades que te permite registrarte en una de esas dos condiciones y hay otro tipo de actividades que no te permiten ser autónomo y tienes que directamente abrir la sociedad. Y dirás, vale, pero igualmente, si yo registro mi actividad como, por ejemplo, youtuber, como bien has dicho, como quien me paga es YouTube y por lo tanto es un ingreso extranjero, yo tendría que pagar 0%. No, porque ya como decía, como es una actividad grabable dentro del territorio georgiano, tú estás generando esa actividad en suelo georgiano. Y por lo tanto, si bien es cierto de que esa actividad no la, digamos, no la estás ejerciendo para un cliente georgiano, sí que es verdad de que esos ingresos los estás obteniendo en territorio georgiano con tu actividad erradicada y ubicada en el país. Y por lo tanto sí que está grabada. ¿Cuál es? Y aquí viene lo bueno, ¿vale? Una vez hecho el pequeño paréntesis del por qué no todo es 0%, sino que hablamos de, por ejemplo, inversiones, criptomonedas, póker, etcétera, el resto de actividades, algunas graban al 1% de IRPF, que lo reconoceríamos como tal, 1%, con un máximo de facturación de 500.000 laris anuales, que equivale a 125.000 euros aproximadamente anuales. Y en el caso de que te excedas de esa facturación, pasarías de un 1% a un 3%, que en todo caso, bueno, pues evidentemente estamos hablando de un impuesto más que razonable y amigable, ¿no? En Sí, ese sí. sentido. En España, por ejemplo, por 100.000 euros, que tendrás un IRPF del 40%, Sí, más o sí, menos. más o menos, sí. Ya. Claro, hablamos del IRPF. Luego, en algunas otras actividades, porque como decía, no todas son grabables con el 1%, hay otras actividades que están grabadas al 20%. Te voy a decir un ejemplo. Dentro del ingreso que pueda tener un youtuber, yo distingo tres tipos de ingresos distintos que un youtuber, bueno, de hecho cuatro, que un youtuber puede tener. Uno es las donaciones. Hablaremos ahora cuánto tributa a las donaciones. Otro es los ingresos por los anuncios, porque nosotros entendemos desde Georgia de que un youtuber no es que tenga ingresos por las visitas que genera el vídeo, que sí, sino por los anuncios que decide colocar dentro de ese vídeo. Y por ende, los anuncios que está, digamos, teniendo ese vídeo y las visitas que se están reproduciendo en esos anuncios, eso genera unos ingresos. Y eso también está grabado. Donaciones, 0%, por un lado. Las donaciones que un youtuber recibe no están grabadas. Se tienen que declarar, como hemos hablado previamente, pero no se graban impuestos. Todos los ingresos que recibes por los anuncios que se ven, 1%. Y finalmente, te diría el tercer, sí, te he dicho antes cuatro, pero realmente son tres, al menos que nosotros conozcamos. El tercer tipo de ingreso que un youtuber podría tener sería suscripciones, si tiene miembros del canal. Estos Ujú. pagan mensualmente. Bueno, pues ¿por qué digo todo esto? Porque un tipo de actividad que sí que graba el 20% sería concretamente las regalías, lo que le llaman las regalías, que serían las suscripciones. Las suscripciones a un canal de Twitch o el hacerse miembro de un canal en YouTube, todo eso estaríamos hablando de que tributa el 20%. Hay otro tipo de actividades, como por ejemplo las consultorías. Nosotros, en Tu Empresa en Georgia, en este proyecto que ayudamos a gente de habla hispana a emprender en el país y a solventar todas sus dudas en referencia con este país, este servicio que nosotros ofrecemos no lo podemos hacer si quisiéramos ser autónomo. Por ejemplo, si yo, en vez de tener mi sociedad registrada, quisiera o prefiriera ser autónomo mediante el estatus, como te decía, de small business, no es posible. La Hacienda georgiana nos dice que, por ejemplo, la actividad relacionada con consultoría y asesoramiento tiene que estar grabada al 20% dentro de la actividad en una LLC, en una sociedad. Ok, perfecto, pues es simplemente tenerlo en cuenta.
¿Por qué te digo todo esto? Vemos 0% en algunos de los casos, por ejemplo, criptomonedas, póker, inversiones que provienen del extranjero, etcétera. Por otro lado, tenemos del 1 al 3% para la mayor parte de actividades que tú, yo, la mayor parte de los clientes y de personas que están generalmente interesadas en Georgia suelen tener al 1 al 3%. Y finalmente, algunas actividades puntuales que vale la pena comentar, por eso te las he querido trasladar, al 20%. 20% tipo máximo, entiendo que independientemente de la cuantía. Sí, de hecho, exacto. De hecho, en el caso de una sociedad limitada, de una LLC, nosotros decimos 20%, ¿por qué? Porque si bien es cierto de que, y esto es un tema importante que no te había comentado, el impuesto de sociedades, por así decirlo, es cero, es decir, todo el capital que tu sociedad georgiana ingresa por mediación de tus actividades propias en la propia sociedad, no debe de pagar impuestos implícitos por ello, siempre y cuando no salga de la propia empresa. Esto es un modelo Correcto. muy parecido o de hecho similar al de Estonia y otros países. Quiere decir que todo el capital de la sociedad que tú reinviertas en la misma, ya sea, por ejemplo, en reinvertir en parte del capital para hacer negocios dentro de la sociedad o para comprar una vivienda y la cual después, posteriormente, o la vas a vender o la vas a arrendar y va a generar más negocio para la propia sociedad. O vas a comprar bonos del Estado en Georgia, o vas a comprar incluso criptomonedas, vas a invertir en criptomonedas. Bueno, pues en general, cualquier tipo de inversión que realices desde la sociedad no grava impuestos. ¿Dónde está ese 20% del que te hablaba? Está cuando decides retirarlo en forma de dos opciones. Hay únicamente o dividendos o salario, las cuales tributan aproximadamente al 20%. Si tú tienes un salario de tu sociedad georgiana, 20%. Si decides retirar tu patrimonio, o sea, parte del dinero que la sociedad tiene, los excedentes, en forma de dividendo, pues entonces estaremos hablando del mismo impuesto, similar al 20%. O sea, para hacernos una idea y poner un ejemplo simple, imaginémonos que yo soy un youtuber más grande y que gano miles de euros. Entonces, si voy allí, como hemos dicho, para algunas cosas tendré que pagar un 1%, para otras que recordar que nada, y para otras un 20%. Y en el caso del 20%, solo tendré que pagarlo si yo quiero recibir un salario y no lo estoy revirtiendo constantemente en esa empresa. En el caso de que escojas abrir una Bueno, sociedad, en el correcto, caso sí, de que sí. seas, exacto, porque en el caso de que seas autónomo, como decíamos, sería pagar el 20% de manera anual relacionado con todos los ingresos que estás obteniendo. ¿Recuerdas que hemos hablado antes de la declaración anual de ganancias que se tiene que realizar? Sí. Bueno, pues esa declaración anual de ganancias lo que permite es que aquellas actividades que o bien no están grabadas, como hemos dicho antes, inversión en criptomonedas, etcétera, que puedas hacer a nivel particular, como otro tipo de actividades, como por ejemplo viene a ser en tu caso particular como youtuber, si tienes suscripciones, si tienes miembros al canal, la cual tributa al 20%, es anualmente donde tenemos que hacer el pago, tenemos que hacer frente a ese pago del 20% relacionado con ese tipo de impuestos. Sin embargo, tú como autónomo, como individual entrepreneur, con el estatus de small business, estarías pagando un 1% hasta lo que te decía, 125.000 euros aproximadamente, y luego un 3% por el resto de ingresos que, por ejemplo, están relacionados con las visitas derivadas de los anuncios que estás colocando en los vídeos. Si, por ejemplo, estuvieras ganando, para hacer una idea, 1.000 euros, tendrías que pagar 1.000 euros mensuales, estarías pagando el 1% mensualmente de esas ganancias brutas que estás obteniendo como autónomo, vamos a decirlo así. ¿Y cuánto cuesta constituir allí una empresa? Bueno, nosotros, por ejemplo, esto es parte de los servicios que damos en tu empresa en Georgia. Y te diría los dos ejemplos que tenemos, ¿no? Tenemos, por un lado, el ser autónomo, individual entrepreneur con estatus de small business. Nos ocupamos de absolutamente toda la tramitación y, como te decía, es muy sencillo y muy rápido, es realmente eficaz. Actualmente esperemos que no cambie la burocracia georgiana. Entonces, en ese sentido, se tiene que pagar 350 euros por el registro por la actividad y 125 euros, si no recuerdo mal, anualmente por lo que es la legal address. Nosotros proveemos una dirección para que se pueda facturar. Esto es lo típico de que, de hecho, te lo ofrecen, bueno, en cualquier país, cuando necesitas aperturar un negocio, no te dejan, digamos, si tienes una dirección en forma de vivienda, un Airbnb, que es lo que suele ocurrir en la mayor parte
de las veces aquí en Georgia con nuestros clientes no tienen una dirección en propiedad y por eso necesitan alquilar una dirección virtual con la cual poder registrar su negocio. Esto es un servicio normal que incluso centros de negocios o coworkings ya te ofrecen, tanto en España como en cualquier país como aquí en Georgia. Nosotros también lo damos para tener todo el pack completo y son 125 euros al año. Y en el caso de una sociedad es un poquito más cara porque hay mucho más trámite a realizar. También establecemos y elaboramos los estatutos societarios de la propia compañía, porque al final no olvidemos de que aperturar una sociedad, por mucho de que la burocracia aquí sea más rápida, más eficaz que en otros países, tiene de todo lo mismo que tiene una sociedad, por ejemplo, española o de cualquier otro país, ¿no? Digamos que pues, tiene su capital, que de hecho no se requiere un capital mínimo. Por ejemplo, en España, si no recuerdo mal, son 3.000, creo. 3.000 euros. Sí, 3.001 euros. Y aquí en Georgia no hay un capital mínimo. Simplemente tú puedes aportar tanto capital como desees y así se puede establecer. Y no solo al inicio, sino que evidentemente después, posteriormente, puedes inyectar tanto capital como la sociedad necesite. Y luego que, por supuesto, tiene, pues eso, si eres administrador único o si formas un consejo de administración, tienen sus estatutos sociales. Bueno, pues que evidentemente, como te decía, estas sociedades están completamente reguladas y tienen su validez. Como te decía, es un poco más caro, estamos hablando de unos 500, 600 euros, pero no es mucho más caro. Y estos precios los elaboramos de tal manera en la que intentáramos no dejar a nadie atrás, especialmente porque te tengo que decir que un poco la idea de ayudar a otros hispanos fue porque yo en su día necesitaba ayuda y no sabía a quién recurrir y tenía la opción o bien de recurrir directamente a gente local, que así hice, por cierto. De hecho, todo nuestro equipo es local, son georgianos, son expertos fiscales y abogados georgianos, por eso podemos dar el servicio que prestamos hoy en día. Y claro, yo pensé realmente la gente habla hispana, pues que o no les interese tratar directamente con alguien local, o no sepan inglés y por lo tanto les sea como más difícil o tengan ese impedimento a la hora de poder hacer negocios fácilmente en el país, y por eso se decidió hacer, pero sin que sean precios abusivos, porque realmente hemos visto pues blogs, proyectos, firmas, consultorías que tienen precios demasiado altos y como nosotros, pues bueno, intentábamos un poco acercar Georgia a los países de habla hispana, pues intentábamos que el precio no fuera un problema, precisamente porque estamos en un país en el que el coste de vida es más barato y que todo te hace pues que no te tengas que pensar mucho en venir aquí si quieres probar, ¿no? Que sea fácil de decidir venir aquí al país. Claro, luego es lo que decíamos antes de un poco comparándolo con Andorra. En Andorra, por ejemplo, es muy bonito, te lo pintan muy bien los youtubers, pero en Andorra no es tan fácil entrar si quieres luego montar ahí un negocio. De primeras, creo recordar que tenías que poner unos 15.000 euros de aval que se queda el banco andorrano, que sí, que te los devuelven si luego te vas a Andorra, pero claro, si tú te vas a Andorra, al igual que si te vas a Georgia, es para quedarte allí, por lo tanto has perdido ese dinero. Eso entre otras cosas. Entonces, es una de las diferencias que hacen que en este aspecto Georgia sea mejor. Entre otros, Javi, también se me había olvidado decirte que igual que te he comentado de que para las sociedades no hay capital social mínimo requerido, como en España sí que lo hay de 3.000 euros, lo mismo ocurre, y es algo que sorprende mucho, con los autónomos, con lo que es el individual entrepreneur, con el de small business. Normalmente estamos acostumbrados que en muchos países de Europa tenemos que pagar una cuota de autónomos, un RETA. Y de Sí, sí. hecho, bueno, pues España tiene uno de los cuotas de autónomo más alta y lo sé por experiencia porque yo he estado unos cuantos años pagando mi cuota de autónomo religiosamente en España, Y ¿no? ingreses o no ingreses nada, ¿eh? Ingresos o no ingresos, nada. Claro, eso es un poco lo que pica, lo que escuece. Eh, y lo entiendo, evidentemente. Pues no, aquí en Georgia no hay cuota de autónomos. Es decir, que esa cuota que estamos acostumbrados a pagar mensualmente, ingresos o no ingresos, aquí no existe. Aquí son muy claros, como te decía, con las políticas tributarias y saben que lo que quieren es incentivar a que el inversor, a que el extranjero, el expatriado decida venir aquí y asentar sus negocios aquí para generar riqueza en el país. Además de que para que la gente local emprender sea fácil. De hecho, esta política tributaria que la creó la Revolución de las Rosas, un político que se llama Mikhail Saakashvili, con esto no digo de que sea, en mi opinión, muy merecedor de buenas palabras ni malas, simplemente es un dato histórico y certero el hecho de decir que él fue quien instauró esta política tributaria en Georgia y realmente una de las cosas que consiguió es que bajó muchísimo ¿cómo decirte? La picaresca en Georgia, el hecho de no pagar impuestos entre la gente local, porque se daban cuenta de que, bueno, registrar
tu small business, tu pequeño negocio, como mucho vas a pagar 1 a 3% en el caso de que las cosas te estén yendo muy bien. Y un dato que se me ha olvidado decirte es que hay otro estatus adicionalmente al de small business que se llama micro business. Es decir, hay un estatus anterior a este que normalmente no lo damos a conocer mucho porque tiene unas condiciones que normalmente nadie cumple, los que son expatriados, puesto que los ingresos son superiores a los que te voy a decir, pero que en esos casos en concreto se paga 0%. ¿Y cuáles son los casos? En el caso de microbusiness, si tu facturación no excede de 30.000 laris anuales, que estamos hablando de unos 7.000 euros aproximadamente anuales, 600, 650 euros mensuales, que esto en Georgia, como te decía, para un comerciante, para una persona que tiene un puesto en un mercado, para una persona que tiene un pequeño negocio que está empezando, es algo muy, pero que muy interesante. Se puede registrar su actividad de manera lícita, de manera legal, y no está pagando impuestos, un 0%. Ya estamos hablando de que posteriormente, si las cosas le funcionan mejor, ya valoraría el hecho de aperturar su negocio, el LLC, o pasar al estatus de small business, como te decía, la que ya sí que tiene que pagar los impuestos. Esto es algo que realmente ayuda a que el país, por mucho que parezca lo contrario, ¿no? De que tenemos que, digamos, avasallar a impuestos a la gente, no, aquí a la gente, si tú les permites generar negocio, probar, porque muchas personas, gente joven de 20 y pocos años, que lo único que quieren es probar, y si ven que las cosas van bien, ellos van a ser los primeros que claramente van a querer pagar impuestos, no tienen ningún problema. De hecho, yo personalmente con mi sociedad estoy pagando religiosamente mi 20% por mi salario, sin ir más lejos, y lo pago encantado de la vida. Y si tuviera que pagar más, probablemente lo haría, porque Georgia me permite ir haciendo que mi negocio poco a poco vaya cogiendo forma. Y ya me cobra cuando yo decido que ese dinero va a mí. De momento, cuando está en la empresa no me cobra, pero cuando decido que vaya a mí, entonces ya me cobra. Lo veo completamente lógico y interesante, ¿no? Para poder atraer a un público que va a generar crecimiento en el país, inversores, empresarios, etc. No, no, por supuesto. Y sobre todo también para lo que tú comentas de la gente joven. Es que yo alguna vez, porque yo al final he empezado este proyecto en YouTube, también un poco porque yo siempre he querido montar mi empresa y en general montar un negocio y no tenía otra idea. Ahora sí que tengo más, pero de momento estoy con esto, ¿no? Y cuando te empiezas a chocar un poco con la administración y ves lo que tienes que pagar, de golpe y porrazo te das cuenta que ganes o pierdas dinero, 270 euros todos los meses. Eso de facto. Más luego el resto de impuestos. Más luego, sobre todo, muy importante lo que tú has dicho, que aquí en España, es que es también lo que decía el Rubius, aquí te sientes atacado, te sientes constantemente vigilado de que es muy fácil hacer las cosas mal, es muy fácil hacer una declaración mal y cagarla y que luego te venga la inspección de Hacienda y te la líe parda. En cambio, allí, con solo 6 impuestos y que encima tú tengas la capacidad de elegir de, no, pues ahora estoy en una fase en la que prefiero reinvertir más capital en mi empresa porque hay una oportunidad de negocio X y ya más adelante sacaré dinero y me lo guardaré en mi bolsillo o lo que sea. Es algo que da mucha versatilidad. Totalmente, así es. De hecho, sin ir más lejos, parte de los excedentes de mi sociedad en Georgia he decidido voluntariamente invertir en criptomonedas desde hace ya un tiempo y es completamente lícito en el país, puesto que hay una normativa al respecto. A mí una cosa que me traslada mucho es que a veces da miedo en otros países que no haya una normativa o una pronunciación al respecto, ¿no? En materia de inversión en criptomonedas. Aquí la hay, y la hay claramente, en la que, bueno, como te decía anteriormente, se tiene que declarar dichas ganancias, pero no se pagan impuestos, no graban impuestos. Entonces yo tengo la sensación de tranquilidad completa en la que poder cada mes parte de los excedentes de la sociedad reinvertirlos dentro de la sociedad, puesto que me está generando una comodidad del país de decir, puedes hacerlo perfectamente. El banco, perfectamente, lo que va a hacer el primer mes cuando decidas invertir parte de tu excedente, sea mensual, anual, como lo quieras hacer, en un exchange, te va a llamar para confirmar esa transacción y posteriormente, si ven que es algo que por decisión propia para la sociedad estás tomando la decisión de que parte de ese excedente vaya a esa inversión, ellos ya no te van a molestar más, puesto que entienden de que es parte de la decisión, de que es completamente lícito y que es un activo de la sociedad, como igual que podrías comprar un apartamento o lo que sea, y se puede hacer y está regulado, que es lo más importante. Claro, es que
eso que comentas es muy importante porque sobre todo creo que ha sido en las últimas semanas, últimos meses, ciertos países de la Unión Europea y también España como que han empezado a ver que el tema de las criptomonedas subía mucho porque ha subido también mucho el Bitcoin y entonces han visto la oportunidad de empezar a intentar regularlo. ¿Qué pasa? Que la gente que no tenía Bitcoin pensaba que iba a seguir así, de repente entra el Estado y te empieza a meter limitaciones de que ahora para empezar creo que recordar que ya tienes que declararlo y si no lo declaras lo que tienes, multa. Y el siguiente paso va a ser grabarlo con impuestos, por supuesto. O sea, no me cabe la De hecho, menor sí, duda. no estoy muy seguro al respecto, pero si no recuerdo mal, creo que en España o ya se está planteando la idea o ya se ha aprobado la decisión de grabar al 24% las criptomonedas. Insisto, no estoy muy seguro, pero creo que sí que he oído hablar del 24%. A mí me suena también eso, pero igual que tú, no estoy seguro de si ya está o tal, pero que lo tienen entre ceja y ceja y que lo van a acabar poniendo, fijísimo, fijísimo. Y en parte, es decir, en parte, no quiero criticar a países de la Unión Europea como por ejemplo España, pero es que en parte entiendo y comprendo que la política fiscal de un país como España, por propia decisión quieren ser un Estado gigante. Y un Estado gigante se paga con muchos impuestos al contribuyente, porque si no, no hay ninguna manera posible, táctica, fáctica, de poder hacer frente a todos los pagos que un Estado tan inmenso tiene que hacer. No olvidemos de que al final, evidentemente, las comparaciones son odiosas, pero comparar Andorra con España, Georgia con España u otros países es muy complicado, puesto que Georgia es un país de 4 millones de habitantes. Y Andorra, bueno, pues, ¿qué podemos decir de Andorra? Un estado, pues, pequeñísimo, ¿no? Ínfimo en materia de población. Entonces, evidentemente necesita muchos menos recursos. Y luego que, por supuesto, un país como Georgia, que como te decía, está en vías de desarrollo, busca mediante, entre otros casos y entre otros aspectos, la política fiscal que sea atractiva, busca atraer al inversor, al emprendedor, al empresario. Por lo tanto, es como completamente razonable entender de que estamos hablando de dos casos y dos supuestos muy distintos. El problema que hay, en mi opinión, en países como España es el concepto de idea de Estado gigante, que en mi opinión es muy difícil de sostener a largo plazo. Lamentablemente es así. Entiendo el por qué se hace falta muchas ayudas y hay que ayudar a muchas personas que lamentablemente lo están pasando muy mal, pero hay que preguntarse cómo hacerlo o si todavía intentar ir a por el contribuyente medio, porque al final quien acaba pagando los platos rotos siempre es el de siempre, es el obrero, la pyme, el del día a día, el que le cuesta llegar a final de mes. Y ese es claramente ese, y de hecho quería hacer un matiz al respecto, que es que ese es el tipo de target que tiene un país como Georgia. Georgia no es un país para ricos. Un rico probablemente no estaría dispuesto a comerse, entre paréntesis, un país que está en vías de desarrollo. Es un país muy seguro, es un país que la verdad que puedes vivir muy bien con dinero, hablaremos de todo eso, pero sí que es verdad que quizás a un rico le da por irse a otro país que sea más Sí, estable, que tenga una moneda más fuerte o mil cosas, ¿no? Este es un país para que el emprendedor, que el nómada digital, para que el que está empezando busque un país cómodo y que quiera que su actividad no tenga que pagar hasta un 50% en impuestos, sino que sea pues, una política fiscal clara, pero laxa y amigable para que esa persona desde Georgia, como base, pues pueda hacer sus cosas y que pueda poco a poco ir evolucionando sus negocios. Y ese es el claro ejemplo de la gente que acaba viniendo aquí al país. sí, sí, o sea, me lo imagino, porque al final es eso, clase media que intenta, pues eso, emprender, que intenta montar negocios poco a poco y que ve un punto que cuando empieza a montarlos o cuando ya están un poco en marcha, que el Estado les habla impuestos. Y es muy importante también lo que tú has comentado de que, y yo muchas veces también lo digo en mi canal, no es el hecho de que haya impuestos. Yo por moralidad estoy en contra de los impuestos, pero joder, que no soy idiota, que yo no tendría problema pagar un 20% de impuestos. El problema es que en España yo hice un vídeo en mi canal en el que calculé cuántos impuestos había pagado en el año anterior entre todo, que si el IVA, que si que me compra una vivienda, gastos de compra-venta, todo, y me salía que he pagado que el 70% de todo lo que yo he ganado ha ido a impuestos. Entonces, claro, eso es una auténtica burrada. Ahí es cuando ya uno se queja. Porque una cosa es que, repito, 20-30%, pero otra cosa es un 70%. Estoy completamente de acuerdo.
Yo creo que el bloque de la economía más o menos le hemos dado bastante caña, hemos hablado sobre los impuestos, hemos puesto bastantes ejemplos, que yo creo que es algo bastante útil para que la gente entienda. Así que quiero hablar un poco ahora del tema de cómo es la sociedad, porque también me interesa. Sí que me suena que es una sociedad un poco conservadora. Yo creo que también por eso son un poco más responsables con el gasto y con la gestión y demás. Y también me gustaría saber, con ciertos ejemplos, oye, ¿qué tal están vistas, por ejemplo, el tema de las drogas, el tema de, por ejemplo, homosexualidad, todo este tipo de cosas? Bueno, aquí sí que es verdad que voy a ser bastante crítico, porque como te decía, es un país que yo amo, donde yo resido. Si no quisiera o no me gustara este país o no le viera proyección, pues no estaría directamente o no hablaría de él. Pero sí que es verdad que en algunos aspectos tiene que mejorar bastante. Precisamente como tú has dicho, este es un país bastante conservador. Que no olvidemos que hace pocas décadas estaba en la Unión Europea, perdón, en la Unión Soviética, y que a día de hoy se está reformando y modernizando al respecto. Una cosa que me gusta mucho y algo que no me gusta nada. Algo que me gusta mucho es que los jóvenes, la gente de nuestra edad, todos hablan inglés, evidentemente sin querer generalizar, pero la gran mayoría hablan inglés, son muy abiertos con los expatriados, buscan claramente el desarrollo y el sentimiento, digamos que son bastante patriotas, pero además se sienten proeuropeos, cosa que por otro lado es muy interesante que las nuevas generaciones, las generaciones que vienen posteriormente, los jóvenes, quieran ir hacia, digamos, una adaptabilidad del país y una modernidad del país para que se pueda acabar adaptando finalmente a la Unión Europea, con sus pros y sus contras, evidentemente, pero creen que puede ser algo interesante para el país y para el crecimiento del mismo. Y en ese sentido te diría solo cosas buenas de los jóvenes, que se están preparando, que las escuelas hablan y se estudia inglés, que tienen muy claro de dónde vienen sus padres, sus abuelos y la situación que ha vivido el país y no quieren repetirla, que quieren buenos puestos de empleo, que quieren buenos salarios, que cada vez tienen más mentalidad emprendedora. Y ahora te diría, digamos, las generaciones más adultas, las más clásicas, las más conservadoras, hablaría quizás de los padres de esos jóvenes, de los abuelos, especialmente de los abuelos de esos jóvenes. Sí, los más Bueno, pues cerrados. ahí ya son más cerrados. Hablamos de que si tú, por ejemplo, estás viviendo en la capital, no lo notas tanto, porque la capital es muy cosmopolita, en el sentido de que hay mucha gente joven, tienes restaurantes, bares de todo tipo de gastronomía, de comida, tienes grupos para sociabilizar con todo tipo de gente de todos los países del mundo, incluyendo georgianos. Es muy distinto, pero en entornos más rurales sí que te encuentras la Georgia profunda, ese sentimiento de digamos, conservador, que incluso te diría que en algunos casos sentimiento pro-Rusia, en algunos casos específicos, que más que declinarse hacia una rama más europea, tienen ese resquicio de, bueno, el Kremlin, ¿no? Un poco el vecino que tenemos arriba en Rusia, pues tienen esas anécdotas de cuando entonces, a pesar de que han vivido guerras con Rusia y que yo no entiendo muy bien, pero claro, yo pertenezco a esa gente pues, joven, europea y que piensa en el crecimiento del país, en el desarrollo, y ellos pues tienen otra mentalidad evidentemente más conservadora. Respecto a la homosexualidad, también. Yo te diría que, por suerte, todo ello que está por mejorar, está mejorando. O sea, yo no veo que se esté frenando en lo absoluto. Te diría lo mismo, homosexualidad, depende de a quién le digas, ¿no? Pues si hablamos con gente más adulta, más mayor, más conservadora, pues creen que es una enfermedad, por No, ponte no, el que sí, ejemplo, sí. lamentablemente. Sí, lo que Y sin pensaba embargo, hablas con aquí, la gente. lo que se pensaba aquí en España hace 20 años, que no es que estamos hablando de... Que sí, que sí. Exacto. Y sin embargo, hablas con la gente joven y, bueno, pues lo más lógico del mundo, georgianos que han viajado por Europa, que están acostumbrados, incluso homosexuales que van por la calle cogidos de la mano, que se dan un beso, y cada vez esto se permite más. Y eso es lo más importante. Yo veo por la calle, no se ve mucho, tengo que matizar que no se ve mucho, pero se ve de tanto en tanto gente joven, pues que asumen su condición sexual y la exponen al público. Y yo te tengo que decir que nunca he visto una reyerta, quizás la ha habido, es muy probable que la haya habido, pero yo personalmente ni la he vivido, ni la he, no la he palpado, no he escuchado la televisión, ni nada por el estilo de que haya últimamente pues, casos de violencia pues, por el sentimiento
y condición sexual que cada uno tiene y demás. Creo que están mejorando mucho en ese sentido y están habiendo manifestaciones, la gente pues es muy proactiva a que el país cambie y que se vuelva cada vez más moderno, que se entiendan todas las ideologías, todas las condiciones sexuales y esto pues es algo que a la larga creo que, pues, que mejorará. Sí, por lo que me dices, se me queda la imagen en la cabeza como que hay dos Georgias. Una es la pro-Europa más progresista, por así decirlo, que se me entienda bien, que vendría a ser las grandes ciudades, entiendo, donde hay más gente de otros países, más cosmopolita, como tú has dicho. Y luego una Georgia más conservadora, más rural, que partes de ella supongo que aún así sean pro-Europa, pero que otras partes sí que recuerdan tiempos pasados con Rusia y demás, entiendo, ¿no? Sí, sí que es verdad que la parte rural, que no se tome la gente de que qué miedo, no voy a ir allí porque me van a comer, ¿no? Al Claro. contrario, de hecho os diría Igual son más hospitalarios que allí, ¿no? sí, eso te iba a decir, que realmente ellos, a pesar de su condición o de su sentimiento más conservador o de su ideología, en muchos casos les da igual quién eres o no sé, con qué ideas comulgas más o menos, les da igual. En nuestro caso, como extranjeros, en el momento en el que vamos a visitar un entorno rural, te das cuenta de la amabilidad, de la hospitalidad y te tengo que decir que precisamente, como tú bien has dicho, en los entornos rurales la gente es más hospitalaria que en las grandes urbes como en Kutaisi, en Batumi, en Tbilisi, que es la capital. Allí, pues sí, se nota que hay gente amable, pero también se nota estrés, el Que cansancio, todo el se mundo va a su nota también bola. todo eso. Sí, que la gente va a su bola, que el metro pues está repleto de gente, que quizás el taxista pues un día coge y no te saluda o incluso está cabreado, pues lo típico, ¿no? De una gran urbe. Pero sí que es verdad que en un entorno rural pues se nota más esa tranquilidad, ese sentimiento es más de... De hecho, una cosa que me encanta siempre decir que es aquí, digamos que la religión que más se practica, que más abunda, es la ortodoxa. Y los ortodoxos tienen una idea digamos, en su mente clavada a fuego, que es que un invitado en Georgia es un invitado de Dios. Literalmente ellos creen en esta idea y la creen de verdad de Alabanzas. corazón. No, no, sí, sí, sí. De hecho, creen en eso porque dicen que quizás tú eres Dios encarnado en la tierra. Y como no lo saben, como no pueden decir si sí o si no, van a tratarte como si fueras un Dios. Por si Y acaso. realmente, por si acaso, por si acaso. Y de hecho esto se nota. Es decir, si tienes la gran oportunidad de que cuando conoces a gente local, principalmente las zonas rurales como hablábamos, familias, gente humilde, pero de verdad que de muy buen corazón, te van a invitar a comer con ellos, vas a hacer una supra, que una supra es, bueno, le llaman supra ellos, es como una comilona que es muy típico aquí en Georgia, con todo, no falta de nada, ni de beber, ni de comer, y te van a tratar como un miembro más de la familia. Y eso realmente es algo que yo personalmente no he vivido en otro país. Sí que es verdad que en otros países he notado mucho más sentimiento de hospitalidad. Yo he notado en otros países que son más hospitalarios, pero sin embargo en Georgia he notado que hacen, o sea, que cuando realmente conectas con alguien especialmente, te van a querer tratar muy bien. Eso cuesta llegar a esa persona que te vaya a querer tratar muy bien, que tenga ese sentimiento familiar contigo, pero cuando lo consigues, la verdad que tienes una afinidad increíble. Y el tema de drogas entiendo que también, por la mentalidad que tiene, también está todo muy, muy controlado, ¿no? ¿Dónde vas en el sentido de la población un poco y el sentimiento de pues, si se persigue o no se persigue? Y ahí voy. Es decir, una cosa que a mí me gusta mucho aquí de Georgia es la seguridad que te genera el país. De hecho, es uno de los países más seguros del mundo. Esto es algo a matizar porque mucha gente cree que por estar al lado de Rusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán y por haber tenido conflictos, y los tiene, territoriales y políticos, que si quieres luego un poco comentamos al respecto para no dejarnos nada, a pesar de todo eso es un país muy seguro. Aquí encuentras que por la calle, principalmente por las grandes urbes, Tbilisi, la capital, entre otras, te encuentras mucho policía. Tanta policía que tú dices, pero si yo no noto que alguien esté robando, que haya habido un problema, dices, ¿hace falta? Bueno, pues por algún motivo el gobierno decide tener mucha policía en la calle. Que tú es un poco que solo lo notas, pues que están de paseo, están controlando, pero no notas como jaleos, ¿no? Y una de las cosas que sí que nosotros vemos es que el tema de las drogas es algo que se persigue mucho. Eh, si alguien intenta hacer negocio, porque ahora lamentablemente, pues como te decía, el trabajo baja, hay más desempleo y la gente al final, pues así es la vida, se tiene que buscar la vida como sea, y hay algún local que intente hacer negocio con ello,
las multas pueden ser bastante catastróficas para la persona. Y no estamos hablando de que si una persona gana 1.000, la multa sean 100. Estamos hablando de que No, puede ya. ganar 100 y la multa ser 1.000, es decir, que tenga que trabajar un año después para pagar la multa. Entonces, en muchos casos, precisamente ese exceso de control sobre la gente para que se cumpla la ley, para que no hayan problemas y especialmente para dar buena imagen, principalmente por lo que te decía, de cara a ser parte de la Unión Europea, de tener un poco todo bajo control, me da a mí la sensación de que la gente no le sale a cuenta meterse en líos. Ya, Ya que ya. como que no lo intentan, evidentemente habrá, ¿no? Y de hecho con esto me gustaría hilarlo con la mafia. Una de las mafias más reconocidas a nivel mundial o más importantes de toda la vida ha sido la georgiana. Y desde que aquel hombre que te he contado anteriormente, político, Mikhail Saakashvili, entró al poder, vuelvo a repetir nuevamente que es que yo no es que ni comulgue especialmente con él, ni Sí, sus pero ideales, pero sí me gusta que si alguien parte ha de la hecho algo bien, historia se dice. está ahí. Sí, parte de la historia que además es tal cual, es real y ahí está, pues se comente, ¿no? Y se valore. Y es que él en su día expulsó a la mafia georgiana del propio país. Les dijo o cárcel o os vais del país. Eso tiene una cosa buena y otra cosa mala. La cosa buena es que literalmente en pocos años, en 2 o 3 años, se cargó toda la mafia que había en el país, que no era poca, y que te diría que era prácticamente quienes gobernaban el país. Él se puso con su equipo y prácticamente fue a pelear con un gigante, que era una mafia que es sólida, que está afianzada, y a ver cómo los expulsas de aquí. Pues finalmente lo pudo hacer y la parte mala es que esa mafia se ha asentado en otros países, entre ellos España. De hecho, te diría que Barcelona es una de las ciudades en toda Europa donde más asentamiento de mafia existe hoy en día. Sí, sí, yo he escuchado alguna noticia de vez en cuando de eso, de la mafia georgiana por Barcelona, Madrid, pero sobre todo Barcelona, sí. Sobre todo Barcelona. De hecho, pues bueno, pues allí hay mucha, ¿no? Y eso tiene que ver pues un poco por el impulso de decir queremos un país limpio, que no haya mafia y que no tengamos ningún tipo de impedimento de intereses de favores y de algo parecido en el que el país vaya cada vez a más. El gobierno ha cometido muchos errores, pero tengo que reconocer que bajo mi punto de vista, en ese caso, Miguel Saakashvili hizo esto que era bastante positivo por el país para Sí, evitar sí. corrupción y demás. Sí, sí. No, lo de las drogas me lo esperaba. Entonces, ahí está, pues, supongo como en España y como en el 90% de países, tabaco, alcohol y bueno, que el juego es legal, que hay que recordar que como tú has dicho, que en Turquía no lo es. En Rusia has dicho que tampoco, ¿no? No estoy seguro en Rusia. Es que yo en Rusia tampoco Diría que estoy. no, Es que yo en Rusia no estoy diría que, seguro. diría que no porque especialmente, pero te lo digo un poco a ojo, pero te diría que no por un motivo, y es que a Batumi, que es la ciudad costera donde te digo que hay más casinos en Va toda muchos Georgia, rusos. va mucho ruso. De hecho, yo tengo muchos amigos que tienen inversión en real estate allí, de hecho son georgianos y españoles también. Bueno, de hecho, para quien le interese valorar temas de inversión en Batumi o en Georgia en general, hay un chico que se llama Dani, que es español, que tiene un proyecto que se llama invierteenbatumi.es, que es un proyecto en el que él se alió, bueno, él y su equipo se alió con una constructora en Batumi y básicamente ofrece apartamentos en Batumi. De hecho, está como de auge de los últimos 5 años y se está invirtiendo bastante en inmuebles allí por la zona, precisamente por el tema de los casinos, del juego, de que también hay muy buen restaurante, la playa, todo esto, ¿no? Pero especialmente te diría que va mucho ruso. O sea, más del 50% del mercado en Batumi son rusos. Por lo tanto, entiendo que en Rusia no está permitido el juego. Sí, sí. Y ya que has hablado del tema de vivienda, ¿qué te puede costar, por ejemplo, una vivienda por allí en Batumi? Allí supongo que sean más caras, pero una vivienda allí y una vivienda estándar en la capital. Algo de, yo qué sé, 2 habitaciones. No, te diría que es más caro en la capital, ¿eh? Es más caro en ¿Sí? la capital, o sea, en Tbilisi que en Batumi. Sí, porque en Batumi, a ver, en Batumi es interesante desde el punto de vista de la inversión, Mm. pero a mí me da un poco de miedo, porque últimamente se está construyendo mucho. Me da miedo solo por lo que hemos vivido en España, un Ya. boom en la construcción, que no creo que esté ocurriendo lo mismo en Georgia, porque Georgia es como decir que el Bitcoin está siendo un boom, cuando luego comparativamente, si nos fijamos en el valor, bueno, no sé si lo digo bien, pero digamos, Sí, que es a la largo reserva de oro, plazo.
Sí, no, y que la reserva de oro respecto a la cantidad de Bitcoin que hay, pues es como ínfimo, o por ejemplo, en la deuda. Entonces, estamos hablando de que hablamos de mercados muy pequeñitos. Pues lo mismo Sí. ocurre en Georgia. Que se esté construyendo mucho no quiere decir que está yendo un boom, sino que realmente hay demanda y gente interesada, ¿no? Es un tema a valorar. Y, por ejemplo, comprar un apartamento en Batumi, perfectamente por 40.000, 50.000 euros, tienes opciones. Y en Tbilisi también, pero yo te diría que para comprar un buen apartamento desde 70.000 euros puedes tener algunas opciones interesantes. Y que por supuesto aquí las constructoras te dan todo tipo de ayudas. Yo tengo concretamente un amigo que es hispanohablante, que ahora mismo está comprando una vivienda. Bueno, ya la ha comprado, la ha firmado el contrato y bueno, es un contrato por el cual es un proyecto que está en construcción, que acabará dentro de un año y medio y que mientras tanto pues él ya ha adquirido una vivienda en la capital, en Tbilisi, además en una zona donde se está construyendo mucho y que se cree que se va a revalorizar el día de mañana. Sí, aquí de nuevo una diferencia con Andorra, porque repito, mucha gente se piensa que Andorra es la panacea, pero tú como te quieras comprar un piso en Andorra, y ya no hablemos de que quieras un piso que tenga, yo qué sé, o una casa o que tenga algo de terreno, estamos hablando de 200.000 euros para arriba, algo decente. Por eso yo digo de que Andorra está bien para unas cosas, pero no es un país tan idílico como nos pensamos. Totalmente. Yo aquí he llegado a ver y a conocer casos de mansiones, literalmente, casas espectaculares por 200.000 euros. Pero hablamos de casas espectaculares, ¿eh? Principalmente las afueras, con unas vistas privilegiadas a la capital y con unos acabados increíbles, reformados, bueno, nuevos, literalmente. O sea, hablamos de que aquí la inversión es interesante a realizar. Una cosa que está ocurriendo mucho ahora, se está poniendo mucho de moda tanto por expatriados como por gente local, especialmente por gente local, es invertir una parte de patrimonio en un terreno que se suele acabar revalorizando con los años y hay gente que comprando ese terreno, que se puede comprar un terreno desde 5.000 euros, por ejemplo, ¿eh? Un terreno muy interesante, o sea, una cosita para hacer un pequeño, ¿cómo le llaman esto? Eco-hotel, ¿verdad? Como por ejemplo ahora se ha puesto muy de moda aquí en Georgia casas burbuja, de este que son como casas así pequeñitas, un pequeño resort de Sí, 5, sí. 6, 7 casitas de estas así pequeñitas. Pues este tipo de hoteles así ecológicos, pequeñitos, boutiques, se están poniendo de moda, porque cada vez el turismo está siendo más potenciado y está más en auge, evidentemente fuera de lo que es la época COVID, estamos hablando, y bueno, pues un poco la intención es de que ese tipo de inversiones afecten positivamente al desarrollo del turismo aquí en el país, ¿no? Otro tema, el tema del idioma. Sé que tiene su propio idioma, pero es necesario para hacer vida allí. Para hacer vida allí me refiero, yo qué sé, para hacer vida normal, no pegarte con la administración. Para pegarte con la administración también es necesario. Es difícil, por si quieres aprenderlo, ¿no? Que nos cuentes un poco tu experiencia con el idioma allí. Bueno, es un idioma que yo creo que Complicado. tiene sentimientos, es un idioma muy complicado y tiene sentimientos contrapuestos entre la gente que yo le he preguntado, principalmente hispanohablantes. Hay gente que lo odia, literalmente, y hay gente que lo ama, pero desde un punto de vista sonoro. Es decir, el hecho de escuchar a gente hablar georgiano, hay gente que dice qué bonito es y hay gente que dice no me gusta nada escuchar a alguien hablar georgiano. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es un idioma muy complicado, es un idioma que creo que se necesitaría mucho tiempo para aprender y de hecho, la suerte es que si quieres un poco el desarrollo del día a día para poder residir aquí en el país, necesitas saber cuatro cosas básicas. Es decir, si una persona quiere venir aquí a Georgia, pero el problema está en el idioma, yo le diría que no se preocupe. Yo personalmente no sé georgiano, pero sé palabras, frases y un poco digamos, el conocimiento que necesito saber del idioma para quedar bien delante de pues, clientes, delante de amigos, delante de pues, cualquier persona que me preste un servicio en un determinado momento, que en ese sentido yo me sienta bien y respetando un poco el hecho de que estoy residiendo en el país, que sé lo necesario para que la gente no piense, este chico aquí lleva un tiempo y no sabe nada de georgiano, y para desenvolverme. ¿Por qué te digo esto? La gente habla inglés. Evidentemente puedes coger un taxi y el taxista pobre pues no entiende nada de inglés, pero te diría que por norma general la gente habla inglés. Me hablas de instituciones, eso es una de las mejores cosas. La gente que son, bueno, talentosa, es decir, gente que tiene buenos puestos en Georgia, buen trabajo, y te hablo ya desde empresas privadas, si tú necesitas
que una empresa georgiana profesional de algo te preste un servicio, normalmente van a saber bastante inglés. Por ejemplo, si necesitas un apartamento y hablas con una inmobiliaria, una agencia, van a saber inglés, porque están también enfocados no solo al alquiler local, sino también al alquiler más de turismo y demás, y de expatriados. Si necesitas ir a registrar tu actividad, saben inglés. Si necesitas un poco lo del día a día, te diría que lo puedes hacer con el inglés. Evidentemente, pues lo que te digo, una persona en un supermercado, una persona en un taxi, tal, que no sepan mucho inglés y te cuesta un poco más entenderte con ellos. Ujú. Pero por suerte esto cada vez va mejor, va mejor. La gente de nuestra edad, jóvenes, cada vez saben hablar más inglés. Yo tengo muchos amigos aquí georgianos con los cuales no hablo georgiano, porque no sé georgiano, como te decía, las 4 cositas, hablo en inglés. Y perfecto, ¿eh? Y te diría que el inglés de aquí es mejor que en otros muchos países, y no quiero mencionar a España, aunque lo tengo que hacer, ¿eh? Sí, no, no, fijo, Porque, fijo. Joder, sí, porque sí, porque se nota sí, mucho la sí. diferencia. Yo eso lo he vivido en mis carnes porque yo trabajo en una multinacional y mis clientes son holandeses. Y yo me acuerdo que el primer día que entré a la empresa, justo había venido el jefe que es holandés. Y claro, yo se supone que mi inglés era de 7 en todas las notas de la carrera y todo. Y me empezó a hablar y yo, ni puta idea. No, no, no sé por dónde vas, chato. Ni idea, no te entiendo. Pero sí, sí. Vale, idioma. El clima. ¿Cómo es el clima? Supongo que también, porque sé que tiene zonas que son muy montañosas, entonces supongo que también vaya un poco a extremos el clima, ¿no? Sí, no, totalmente. Por ejemplo, ahora mismo, hace semana y media, nos nevó. Que nieve en la capital, en Tbilisi, donde yo resido, donde la mayoría de expatriados residen, es una cosa inaudita. O sea, es algo que normalmente no ocurre. Yo, de hecho, en años había visto nevar aquí en la capital. Es algo que no ocurre. Sin embargo, que nieve en las zonas rurales es lo más normal del mundo. No te hablo en verano, por supuesto, sino que te hablo en los climas, en la época fría, ¿no? Eh, Antes de nevar, hemos tenido un poco el tiempo loco, hemos estado a 17 grados, o sea, justo una semana antes de que nos nevara, ya ha cambiado completamente las temperaturas, ¿no? Estando en negativo. Y ahora otra vez vuelve cada vez más pues a salir el sol, a tener un clima bastante decente. De hecho, sin ir más lejos hoy, en la calle iba con una chaquetita fina. Es decir, necesitas chaqueta porque estamos en pleno marzo, pero no una chaquetita finita. Ya sale el sol y ya empieza cada vez a hacer un buen clima. Respecto al clima en general, pues 4 o 5 meses de frío, de los cuales 3 o 4 meses son un frío bastante intenso, que te diría que si puedes salir de casa lo justo, sal de casa lo justo. Sí. Y tenemos la suerte de que como la mayoría trabajamos de manera remota para clientes extranjeros y demás, pues no tenemos mucha necesidad de salir de casa, pero sin embargo, en la época de buen tiempo, pues verano, primavera, hace muy buen tiempo. Es decir, ni hace ese calor insoportable de otros países y de otras zonas. Te pongo, por ejemplo, un caso de Andalucía, Mm. o ni hace un... De hecho, es un clima bastante soportable, bastante decente. En Batumi, por ejemplo, sin ir más lejos, la ciudad costera que yo te decía, yo estuve el verano pasado y estuvimos muchos días en la playa. Hay días que te llueve, porque sí que es verdad que, como tú bien has dicho, es muy diferente el tipo de clima de una región a otra, cambia mucho por si es más montañosa, por si es más costera, por lo tanto hay más humedad, etcétera. Pero en líneas generales te diría que es un clima bastante agradable. No es Noruega, pero tampoco es España. Yo te diría que está un poco entre medio de una cosa y otra. Sí, lo que vendría a ser Cantabria, donde yo vivo, un poco así más. Sí, 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 totalmente. O Burgos, por ejemplo, yo tengo Mm. familia en Burgos, se me asemeja bastante el clima a Burgos. Un poquito más calor aquí que en Burgos cuando hace calor, digamos en épocas más de buen clima, Ujú. porque es que a veces en Burgos tiene tela, y no hace tanto frío que en Burgos en ocasiones, pero la verdad que sí, algo similar, Cantabria, Burgos, sí, para que nos Ujú. entendamos. Y la comida, porque sí que te escuché, porque vi la entrevista, que decías que la comida era increíble, que era de los mejores sitios que habías comido. ¿Tan buena es? A mí me encanta, es decir, yo te tengo que decir que a mí me encanta, y te voy a decir el por qué. Ellos tienen una cultura del comer que lo elevan hasta tal punto en el que no importa si tenemos dinero para otra cosa. Ya. Literalmente, la cultura georgiana, ellos priorizan
además de la sociabilización, de estar con la familia, con amigos y demás, siempre el hecho de celebrar. Y para ellos celebrar con eso, con los tuyos, se hace con buen vino y con buena comida. Y esto, originariamente, históricamente, es así desde hace tantos años, desde hace tanto tiempo, de que han registrado una gran cantidad de recetas. Es decir, que son muy populares las recetas georgianas, hasta el punto en el que hay restaurantes de comida georgiana por todo el mundo. Yo tengo amigos que tienen restaurantes de comida georgiana en España, en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Hay un restaurante increíble en Nueva York de comida georgiana, en Polonia, bueno, en muchos países, tanto de Europa como el resto del mundo. Porque a pesar de que no es muy conocida, es muy rica. Hay platillos típicos, como por ejemplo, si hay algún platillo que la gente de fuera puede conocer es el hachapuri, que el hachapuri es como una especie de canoa, como de pan, así en forma como un poco de triangular, que tiene todo y es repleto de queso, un queso muy rico, es una variedad de quesos distintos aquí en Georgia, y luego un huevo, un huevito encima. Y esto la gente lo unta todo y se lo come con un trocito de pan de la barca, digamos, ¿no? Esto es una cosa muy típica y que gusta mucho. Problema de la comida georgiana, problema que a pesar que a mí me encante, estamos muy acostumbrados, al menos en España, a una comida mediterránea, que se come muy sano, ensaladas. Bueno, yo personalmente me gusta mucho comer sano. Cuando vienes aquí, que al principio lo quieres probar todo, estás muy, venga, venga, que quiero probarlo todo, bueno, pues unos cuantos kilos vas a coger, las cosas como son, Sí, porque sí. la comida es muy grasienta. El problema es que aquí todo es grasa, todo. Y eso es algo que se nota. Si no estás acostumbrado, tu cuerpo lo nota, ¿no? No te diría, Javi, que es la comida más rica que he probado en la vida. No. Me gusta mucho, sí, pero esto va a gustos. A mí personalmente, la comida más rica te diría que es primero la japonesa, muchas de Asia, pero principalmente la japonesa, segundo la española y quizás te ubico la georgiana en la tercera o la cuarta posición, pero no antes, ¿no? Pero sin embargo es muy rica. Ahora bien, para todos los días, yo te digo que no. Yo te digo que a no ser que tu cuerpo lo aguante, perfecto, pero, Ya, ya, pero ya. yo personalmente no, o sea, tienes que comer sano porque es que si no explotas. Mucha grasa, mucha grasa. Sí, además que supongo que en los puestos estos de la calle sea también bastante barata lo que es la Sí, comida. sí, es muy barata. Lamentablemente hay una cosa que aquí me defrauda, te tengo que decir, con respecto a la comida, que es que si tú vas a países del sureste asiático, a mí me encanta. Yo el único que gasto dinero es en comer. Sí, Es lo único que como debe realmente ser. disfruto. Soy disfrutón en eso, ¿no? Y a mí, una de las cosas que más me gusta, que sí, ir a un restaurante pues fijo de tanto en tanto está genial para la experiencia, pero a mí lo que de verdad me gusta es cuando viajo, entre otros, como te decía, países del sudeste asiático, que tiene una cultura de street food, es poder ir puesto por puesto a probar comida callejera. Y aquí esto no sucede. Esto, digamos que no tienen ese sentimiento tan Asia, a pesar de ser Georgia es Asia, aunque ellos se sienten más Europa que Asia, no tienen ese tipo de cultura gastronómica en la de comer en la calle. De hecho, tú vas por la calle y la gente no va comiendo por la calle. Como muchos están comiendo un helado, como en España sucede, pero la gente no va comiendo por la calle, cosa que en otros países de Asia sí que sucede. Aquí los puestecitos que te encuentras son panaderías, bakeries, que lo que te puedes encontrar son todo tipo de delicias georgianas, pero que tienen que ver con el pan, que son hachapuri, ¿cómo le llaman esto? Guruli, son diferentes tipos de panes con quesos, unos, con huevos el otro. Bueno, pues diferentes tipos de cosas que están riquísimas, pero bueno, las pruebas 2 días y ya está, ¿no? Un poco. Pero no hay recetas que sean callejeras, todas son recetas de guisos, de comidas muy saciantes, de, como te decía, estar en una mesa y celebrar. Sí, sí, Son de sí. mesa realmente la comida. Si quieres te cuento un poco de la situación política que está pasando y que se está atravesando el país, Sí, porque de pues hecho se está haciendo un poco de eco. Esto actualmente, bueno, yo he visto que hay prensa internacional hablando de esto y si alguien se estuviera valorando la idea de venir a Georgia, pues seguramente le interesaría ver un poco el punto de vista, ¿no? Desde aquí. sí, porque además sé que hay como una zona de Georgia como que está como en disputa todavía con Rusia, ¿no? Como que no se sabe muy bien de quién es, creo, algo así. Sí, a ver, la situación territorial es bastante compleja desde hace ya una cantidad de años importante. Resulta que aquí en Georgia han habido guerras.
Han habido guerras y lamentablemente han habido muchas muertes y mucha sangre por proteger los georgianos su propio territorio. Concretamente hay dos zonas que se llaman Abjasia y Osetia del Sur, que, haciendo un pequeño paréntesis, Abjasia es un lugar que lamentablemente no podemos viajar porque está ocupado, como ahora te voy a explicar, pero que es un lugar hermoso. Luego, si quieres, te envío fotos. Es un lugar impresionante que, de poder volver a ser parte, digamos, de territorio georgiano y que no estuviera ocupado como lo está actualmente, y se pudiera abrir a las personas, te digo que las próximas décadas sería la ciudad puntera en Europa para poder vivir, residir, invertir, porque es un lugar increíble, con unos parajes y unas montañas impresionantes y a la vez que tiene costa. Lo tiene todo, es hermoso. Y además, que como está ocupado y solo hay gente local y muy poca habitando en esa zona concretamente, es virgen, es un territorio hermoso y virgen que no está explotado. Entonces, haciendo ese pequeño paréntesis de que es un lugar hermoso y que ojalá se pudiera visitar pronto y se pudiera solucionar el conflicto, te diría que han habido muchas guerras, la última fue en 2008, y ha habido mucha sangre. Es un territorio ocupado y protegido además por, digamos que los invasores, los ocupantes, como dicen los georgianos, están protegidos por Rusia. Rusia está de por medio con tropas militarizadas en el terreno y que de alguna manera pues, han desestabilizado por muchos años a Georgia en ese sentido porque no han podido recuperar todavía el territorio ocupado por los abjasos, los osetios y protegidos por, como te decía, Rusia en ese caso, ¿no? También tengo que decir que la gente que esté valorando el hecho de venir a Georgia, que no se preocupe excesivamente por el problema o contexto territorial que hay, puesto que, primer punto, las grandes ciudades y las zonas rurales donde cualquier persona puede visitar sin problema son completamente seguras, que Abjasia y Osetia literalmente no se pueden entrar, es decir, están ocupadas y que un turista o un local incluso que no tenga descendencia, que sus padres o ellos mismos no sean de allí concretamente, no pueden entrar y que por lo tanto esos conflictos están muy ubicados geográficamente y no se pueden acceder allí. Sí, son como Fuera de otros ello, todo el países. resto. Sí, son como otros países independientes y a los cuales no se puede entrar si eres expatriado, si eres extranjero y que no vas a notar absolutamente ningún problema porque como no puedes entrar no vas a notar nada. Segundo, a nadie le interesa otra guerra, a nadie. Ni a Europa, ni a Georgia, ni a Rusia. A nadie. Y por lo tanto, debido a los tratados de paz que hay, a los convenios laterales económicos, de todo lo que hay entre los países, siempre se va a intentar solventar por las buenas, a mi modo de ver, que no por las malas. Si bien es cierto que la última guerra fue hace 13 años, 2008, y hubo una guerra, una masacre, literalmente hablamos de tanques en las calles y de gente muerta, en mi opinión y en la opinión de muchos georgianos que han vivido ese contexto, creen que esto no se va a repetir. Primero porque independientemente de la ideología de uno u otro o del gobierno que actualmente esté en el país, lo que está claro es que no le interesa a nadie desestabilizar las economías de ningún país y lo que es más importante para ellos, desestabilizar las relaciones internacionales entre otros países. Y con eso os voy a dar un ejemplo. Actualmente, y sin entrar mucho en la parte política, porque si bien es cierto que conozco un poco la situación, no soy experto en la política en Georgia y no podría dar una opinión sólida, te diría que actualmente había un conflicto, te digo hace una semana, 10 días, en el que el líder de la oposición, que se llama Nika Melia, ha sido arrestado. Ha sido arrestado por el gobierno porque supuestamente 2 años atrás él y su partido político intentaron asaltar el Parlamento georgiano. Argumento que digamos que defiende el gobierno actual para intentar desprestigiar la imagen de la oposición e intentar desestabilizarles y que por otro lado, en mi opinión, no es correcto. De hecho, ahí las pruebas están, los vídeos están, pero que en mi opinión no fue así, ¿no? Le arrestaron a Nika Melia recientemente, hace una semana, y lo han metido a prisión. Bueno, pues para poner ese pequeño ejemplo anecdótico que probablemente dentro de unos meses esperemos que salga de la cárcel pronto y que recupere su vida con su familia y ejerciendo la oposición debidamente en el país, que es para eso lo que tiene que deberse, para él ser la oposición y para poder hacer un cambio desde la oposición.
te diría de que el sentimiento del pueblo es de rebelión a la mínima que pase algo. Y eso a mí me tranquiliza mucho. Justo cuando pasó esto, miles y miles y miles de personas salieron a las calles y ocuparon tanto la capital como otras ciudades grandes de Georgia para manifestarse, hasta el punto en el de poner, digamos, tiendas de campaña en la calle, en el Parlamento, y quedarse allí manifestándose por 7 días. Se ha cortado. ¿Tú me ves? Ahora ha vuelto. Hola, hola. No sé si es tu Ahora ha internet o el vuelto, ¿no? mío. No tengo ni idea. Veo que ahora sí, ¿no? Ahora va Ahora bien. sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Pues para acabar con ese punto, lo que quería decir y transmitir es que el sentimiento del ciudadano promedio de Georgia es muy pro Europa y que saben de que mediante la manifestación pacífica van a poder solucionar las cosas poco a poco en el país, porque hay cosas que cambiar. También te digo que lo que se está viviendo hoy en día con la situación de Pablo Hasél en Barcelona, en las calles, ese sentimiento de agresividad, yo aquí con el líder de la oposición, o sea, para que veamos un poco que estamos a un nivel importante de la situación que acaba de pasar aquí en Georgia, no la veo. Yo esa agresividad en las calles no la veo, cosa que sí que veo, digamos, por la televisión y las noticias en España, aquí no la veo. Aquí, bueno, veo que la gente se manifiesta por un sentimiento de decir, por favor, no a la violencia, venimos de eso, venimos de guerra, vamos a poco a poco paliar las situaciones negativas que hay en el país y las vamos a ir mejorando. Y una cosa que me ha gustado mucho es que tanto Estados Unidos, de hecho salió Biden hablando de la situación de Georgia, que dijo que en relación a la política exterior era una de las situaciones que él personalmente se va a dedicar a gestionar y a solventar este año, la situación que ocurre con Georgia en respecto al líder de la oposición y de lo que ha ocurrido a nivel político y territorial, que te comentaba antes, igual que Europa. Europa ha sancionado que me gusta, porque de alguna manera me hace pensar de que Europa y Estados Unidos están apoyando al crecimiento de Georgia y no les van a dejar solo. Por lo tanto, no sé si esto ha servido mucho de algo para aclarar a las personas que estén un poco pensando en qué está ocurriendo en Georgia, pero lo que quiero decir con esto es que sí, están ocurriendo cosas o han ocurrido cosas, pero que bajo mi criterio personal creo que no se va a definir esto en una guerra futura, sino que realmente Europa y Estados Unidos están detrás para intentar apoyar a Georgia a su crecimiento y que nada ni nadie, por mucho que intenten, pues les puedan impedir el crecimiento a largo plazo. Sí, no, y además lo que comentas, si la sociedad sobre todo es más pacífica y demás, no debería haber problema. Al final son esas instituciones que no vemos, que no son instituciones que pone el gobierno, sino que es más la moral de la gente que impide que todo vaya más. Vale, simplemente para que lo comentes rápido, o sea, por la hora que es, porque yo por mí no hay problema, pero yo entiendo que tú tienes que hacer bastantes cosas. Que comentes un poco rápido cómo son las pensiones, sanidad y educación. Rápido. Vale, pensiones no te podría responder al detalle porque todos los expatriados o los inversores, empresarios, no dependen de ello. De hecho, no tienen, evidentemente, como es lógico, la opción de depender a una pensión aquí en el país. De hecho, a nadie le interesaría probablemente expatriado, puesto que en el caso de que existiera una pensión factible para nosotros sería algo relativamente muy bajo y para ello tendrías que estar pues probablemente tendrás que tener tu salario aquí, como te decía al respecto. Es una cosa que no conozco, puesto que no aplica, digamos, al extranjero, al expatriado que está aquí afincado. Respecto a la sanidad y la educación, te diría que hay mucho que mejorar al respecto, pero sin embargo, para los expatriados, para los que vivimos aquí, tanto la educación privada, en el caso de que vengas con hijos y que ellos necesiten una escuela, como la sanidad, que esto evidentemente eh, todos lo necesitamos y necesitamos de un seguro sanitario que nos permita estar tranquilos aquí viviendo, te diría que son excelentes, excelentes, literalmente. Por ejemplo, la educación
Si quieres una escuela privada para tus hijos, vas a tener escuelas privadas de altísimo nivel, con profesores muy talentosos, que por supuesto no están cobrando todo lo que hemos dicho inicialmente. Hablamos de escuelas privadas a los cuales se les trata bien, se les remunera muy bien, que incluso muchos de ellos tienen conocimientos y experiencia en el extranjero y que luego acaban, digamos, volviendo a su país por una buena oferta de empleo, como podría ser esto. Y respecto a la sanidad, yo te diría que hay varias empresas. Yo recomiendo GPI o Ardi. Hay dos empresas así bastante fuertes, pero GPI, en mi opinión, es de las mejores, que es una mutua para que tanto gente local como extranjera pueda, pues desde un precio de 25 o 30 euros al mes, tener un seguro, una mutua privada que cubre, bueno, pues en todo Georgia, que te incluye hospitalización, sin ningún tipo de pago extra o copago al respecto. Bueno, seguros buenos, por lo cual tú tienes total tranquilidad de que si necesitas médicos aquí, y ya no solo médicos generales, sino especialistas o lo que necesites, pues estás completamente protegido. Contratarlos es muy fácil, de hecho desde la web, o bueno, de hecho nosotros también les conocemos. Si algún hispano estuviera interesado en contratar un seguro una vez que está aquí, es muy fácil. Y luego que por supuesto todos hablan inglés, es decir, desde pedir tu cita en el médico con una aplicación muy sencillito y en inglés, hasta que cuando te recibe el doctor, pues vas a ver inglés y va a ser muy fácil entenderte con él. En ese sentido sí que te diría que si vienes con dinero y tienes tu sanidad privada y demás, es muy fácil. No recomiendo venir con un seguro privado externo o de estos internacionales, puesto que suelen ser bastante más caros. Yo siempre recomiendo tener uno en el país local, que suelen ser bastante más baratos, que sí que es verdad que solo te cubre, digamos, en el país in situ, pero bueno, si después te mueves, pues ya puedes buscar un seguro de viaje o cosas así que también lo tienen, ¿no? Pero si hablamos de seguro de salud, hay muy buenos aquí en Georgia. Vale, pues yo creo que está todo. Fijo que hay alguna cosa que se me pasa, pero ya llevamos, no sé cuánto llevaremos aquí hablando, pero desde las 5:30 hasta ahora 2 horas. O sea Sí. que muchas gracias por la entrevista en general, por aportar tantos datos sobre Georgia. Creo que además hemos aportado más datos que en otras entrevistas que yo he visto, o sea que perfecto, y con ejemplos, porque al final es un poco lo que yo buscaba, no tanto hablar un poco sobre Georgia, sino ejemplos concretos para que la gente entienda un poco lo que es el país y demás. Y yo creo que se ha entendido todo perfectamente. Me alegro muchísimo que se haya entendido y la verdad que, bueno, pues primero agradecer mucho por lo que te decía anteriormente, por darme este espacio, porque la verdad que Georgia es muy desconocida, tú lo sabrás probablemente, quizás o conocías muy poquito o prácticamente nada de Georgia. Mi familia, cuando les dije de que estaba explorando la idea de venir a viajar y visitar Georgia, me preguntaban que si eso era Estados Unidos, Sí. porque evidentemente hay un estado. Entonces, intentar aportar un poco mi granito de arena con este tipo de entrevistas que la verdad que me encanta para poder dar un espacio sobre, hablar sobre Georgia y como una oportunidad real para emprendedores, para gente que esté empezando o no, o simplemente inversores, traders, etcétera. La verdad que es una cosa muy, pero que muy interesante y te agradezco este espacio. Vale, no, pues nada. De nuevo, gracias a ti por la entrevista y por todo. Recordad que cuando suba el vídeo os dejaré debajo a todos los que lo estáis viendo en la página web de Adrián, también diferentes enlaces a redes sociales para que le echéis un vistazo por si queréis ir a Georgia, que a mí por lo menos me han entrado ganas de al menos ir allí a ver qué tal es Georgia. Te invitaremos, Javi, si vienes a unos hachapuris y la verdad que te va a encantar el país seguro. No me cabe la Fijo. menor duda. Fijo, porque además a mí, de que soy del norte, la comida ahí en plan grasiente y tal, me gusta también. La cuchara, todo lo que sea cuchara. Genial, genial, Javier. Pues aquí estaremos para recibirte cuando quieras venir.